Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches, acá por el aire de Graffiti. Recuerden que pueden escuchar los programas en el canal Prohibido Olvidar de YouTube y las repetidoras, ¿no? En Telegram, TikTok, Facebook y lo que nos deje el X, ¿no? Lo que nos deje difundir. Así que bueno, un día con bastante material. Bueno, entonces vamos a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Este programa que se emite todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Y por supuesto, sean todos bienvenidos también a esta columna internacional que realizamos para el programa Casi Sábado todas las semanas. Así que, bueno, como siempre, hablando un poquito de nuestra ciudad, que esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, que como siempre está bellísima, pero bueno, viene atravesando un clima bastante hostil, digamos, con muy bajas temperaturas. De todas maneras, sigue siendo un lugar hermoso para vivir y para pasear. Nuestro clima es lógico, estamos en el invierno, y bueno, estas cuestiones ya es inevitable que bajara la temperatura. De todas maneras, ha habido una ola polar entrando desde el sur, y todo el país está sufriendo esta baja de temperaturas tan importantes. Bueno, dicho este pequeño dato, pasemos directamente a las noticias internacionales que hemos preparado para ustedes para esta semana, para esta entrega. Bueno, vamos a hablar especialmente de nuestra querida América Latina, de nuestro cono sur, que viene atravesando momentos muy difíciles, particularmente algunos, digamos, por desastres naturales, ¿no? Como lo que está ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente, este acontecimiento terrible, 2 terremotos continuos, uno tras de otro, de muy alta graduación, de 7,2 y 7,5, ¿no? Realmente terremotos muy muy fuertes que han causado desastres en la querida República de Venezuela, que ya venía arrastrando un problema bastante difícil con respecto a su sistema sanitario, de seguridad y demás. Así que bueno, esto lo que hace es agravar esa situación. Por suerte parece que el mundo se ha movilizado rápidamente para tratar de brindar ayuda humanitaria a los queridos hermanos venezolanos. Bueno, por otro lado están las cuestiones políticas, ¿no? Cómo se viene tensando la situación, la derecha en general sigue avanzando sobre América Latina, y bueno, ha habido 2 elecciones recientemente, la elección de Perú y la elección de Colombia, y en ambas se han impuesto justamente los candidatos de derecha, también apoyados por la Casa Blanca, ¿no? Apoyado por los Estados Unidos. También hay una situación en Bolivia que no se termina de resolver, que también ha recibido el apoyo internacional, fundamentalmente de la Casa Blanca y del compañero Donald Trump. Así que bueno, hablemos un poco de eso, Inaya. ¿Qué te parece? Contame qué está pasando un poco en nuestra querida América Latina. Adelante, Inaya. Aquí tienes el panorama con los acontecimientos más destacados de América Latina esta semana, marcado por un fuerte giro político y una tragedia natural. Terremotos en Venezuela y emergencia regional, catástrofe sísmica. El norte de Venezuela fue sacudido por 2 potentes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que golpearon con fuerza a Caracas y de manera devastadora al estado de La Guaira, declarado zona de desastre. Las autoridades informan preliminarmente de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, con decenas de edificios colapsados, lo que ha movilizado ayuda humanitaria de emergencia en toda la región. Giro político en Colombia, triunfo de la derecha. El panorama político sudamericano experimentó un cambio histórico tras las elecciones presidenciales en Colombia. Abelardo de la Espriella se consolidó como el ganador proyectado bajo una plataforma de mano dura contra el crimen y un fuerte discurso anticomunista alineado internacionalmente con Donald Trump. Su victoria, celebrada por mandatarios de la región como Javier Milei, consolida el avance conservador en el continente. No obstante, las ciudades de Bogotá y Cali ya registran tensiones y enfrentamientos en las calles tras los resultados. Tensión política en Bolivia. Alertas de fractura social. La crisis interna en Bolivia continúa escalando de manera preocupante. El expresidente Evo Morales lanzó duras declaraciones acusando al gobierno actual de empujar al país hacia una guerra civil
en medio de intensos bloqueos y protestas. En respuesta, una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos, emitió un comunicado conjunto respaldando formalmente al gobierno del presidente Paz para preservar el orden constitucional. Seguridad en México. Ola de violencia en Guanajuato. La situación de seguridad en el centro de México volvió a encender las alarmas tras una serie de masacres en el estado de Guanajuato que dejaron 14 muertos el pasado fin de semana, incluyendo un ataque armado en una cancha de fútbol en Salamanca, donde fallecieron menores de edad. Los hechos provocaron fuertes protestas ciudadanas y la quema de vehículos en Celaya, reavivando el debate sobre el control. Perdón, Inaya, por la interrupción tan abrupta. Fue un error técnico. De todas maneras, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Este terrible desastre natural en Venezuela y por otro lado esta tensión política que se vive en la región, donde la derecha viene dando pasos agigantados, viene avanzando muy fuerte. Y bueno, hay una fuerte resistencia también del otro lado, porque no son resultados tan claros, no son resultados tan abrumadores. Lo que pasó en Colombia, igual que lo que pasó en Perú, son datos realmente muy difíciles, porque prácticamente han igualado, es decir, por muy poca diferencia de votos, las elecciones las gana uno u otro. En este caso la gana la derecha, pero realmente con la mitad del país no está de acuerdo. Y eso pone en un rango de debilidad al nuevo gobierno. Por ejemplo, algo sí pasó en Perú. Contame bien qué pasó en Perú, cómo fueron los resultados, por favor, Inaya. La situación en Perú tras la segunda vuelta presidencial es de máxima tensión, incertidumbre y una profunda división política, repitiendo un escenario de voto a voto extremadamente ajustado, muy similar al de procesos anteriores. Los puntos clave de cómo se encuentra el panorama actual son: ventaja irreversible para Keiko Fujimori. Con más del 99.7% de las actas procesadas por la OMPE, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, logró consolidar una ventaja de algo más de 40.000 votos, 50.12% frente al 49.88% de su rival. Matemáticamente, la tendencia a su favor ya se considera irreversible en el conteo regular. De ratificarse, Fujimori se convertiría en la próxima presidenta del Perú en su cuarto intento postulatorio. Reclamos de fraude e impugnaciones de la izquierda. Su contendiente, el líder izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se ha negado a reconocer los resultados y denunció presuntas irregularidades. El equipo de Sánchez presentó una solicitud formal ante los jurados electorales para anular la votación en el exterior. Argumentan que para este balotaje se eliminó la transmisión digital de los resultados consulares a pedido de la Cancillería, obligando al traslado físico de las actas a Lima, lo que a su criterio vulneró la transparencia. El peso de este reclamo es crítico. Sánchez ganó mayoritariamente en el territorio nacional, especialmente en el sur andino, pero el voto de la diáspora en el extranjero fue el que terminó inclinando la balanza a favor de Fujimori. Si se llegara a invalidar el voto exterior, el resultado se invertiría a favor de la izquierda. Clima social y expectativa. La proclamación oficial del ganador queda suspendida hasta que el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, resuelva las apelaciones e impugnaciones de actas. Mientras tanto, Sánchez ya anticipó que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori y ha convocado a sus bases a movilizarse, lo que mantiene en alerta las calles de Lima ante posibles enfrentamientos e intensas marchas de las organizaciones sociales llegadas desde las regiones. Precisamente a eso me refería hace un momento, Inaya. ¿Cómo puede ser que una elección termina y si por alguna razón técnica, como podría ser que se invalidaran los votos en el extranjero, por una cuestión formal, digamos, porque fueron trasladados en vez de ser por vía digital, cambiaría completamente el escenario? Es decir, ya no ganaría Fujimori, sino ganaría el otro candidato. Es insólito, digamos, la elección tan cerrada, tan cercana, que es muy parecida a lo que pasó en Colombia, ¿no? Elecciones muy cerradas, donde aparentemente la mitad de la población vota a un candidato de derecha y la otra mitad vota a un candidato de izquierda. Es muy complicado poder desarrollar después un gobierno a partir de eso. Y lo que está pasando en Bolivia, que bueno, es evidente que la caída del MAS, después de 20 años de gobierno, no se la están bancando, digamos, y están generando también una situación de choque con un gobierno que no tiene la fuerza suficiente como para confrontar con líderes históricos como puede ser Evo Morales, ¿no? Así que bueno, complicadísima nuestra América Latina como siempre. Bueno, hay algunas noticias más con respecto a la guerra en Ucrania, hay también algunas noticias con respecto a este acuerdo que se acaba de firmar entre Irán y Estados Unidos,
que en principio lo único que ha logrado es habilitar el estrecho de Hormuz, pero siguen los conflictos entre Israel en el sur del Líbano, ¿no? O sea, viene complicada la cosa en todo el mundo. Bueno, amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, nada más que desearles un excelente fin de semana, abríguense bien que se viene el invierno y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Crisis en el ejército. Cerca de 20 dependencias sufrieron cortes de luz por falta de pago. Es otra muestra del abandono que estamos sufriendo, dijo una fuente del ejército. La crisis en el ejército es inédita. A los problemas que se acumulan en materia salarial, la falta de cobertura social y las consecuencias del ajuste del gobierno, se le suma un tema que deja a la institución militar en un contexto de desidia institucional. El sitio digital neuquino Sur Política publicó un artículo en el que sostiene que la sede del ejército en Neuquén sufrió un corte de suministro de energía eléctrica a causa de falta de pago. Según el medio local, la mora con la cooperativa CALF se arrastra desde marzo y refleja un fenómeno que empieza a repetirse en organismos nacionales y empresas públicas. El artículo dice que la cooperativa neuquina interrumpió durante algunas horas el servicio en una de las bocas de suministro que el ejército posee en la ciudad, luego de reiteradas intimaciones por una mora que se arrastra desde marzo. El servicio fue restablecido bajo un compromiso de regularización en 48 horas. Según pudo saber este medio, la deuda ronda los 60 millones de pesos en 10 de las 13 bocas que tienen habilitadas. No se trata de un usuario privado, ni de una empresa con dificultades financieras, sino de una institución estratégica del Estado cuya operatoria depende directamente de fondos públicos nacionales. Que una dependencia militar acumule deuda suficiente como para sufrir un corte de energía expone hasta qué punto la restricción presupuestaria permea áreas que históricamente estuvieron blindadas frente a este tipo de episodios. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Fuentes del ejército confirmaron que hay más de 20 destinos con severos atrasos en el pago de servicios. En su mayoría son todos del ejército. Es otra muestra del abandono que estamos sufriendo, dicen. En mayo, como parte de la crisis, el Ministerio de Defensa realizó un insólito trueque. Se trata de un intercambio de toneladas de membrillo por repuestos para una camioneta 4x4 del ejército. La imagen del sitio de compras oficial muestra el proceso de contratación bajo la órbita de la Dirección de Remonta y Veterinaria, con una descripción que decía: permuta toneladas de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet 4x4 modelo 2010. Carlos Presti está en el centro de las críticas porque prometió relanzar la gestión con la compra de los F-16 y la disolución de IOFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, pero en estos meses lo único que se vio fue una continuidad de la crisis iniciada por el exministro Luis Petri. Muy bien, dejamos aquí y vamos ahora a escuchar una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La falta de gas es culpa del modelo privatizador de los 90 en el que se sigue insistiendo. A partir de las declaraciones de Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, al medio Cazador de Noticias, se pueden sintetizar sus principales argumentos y denuncias sobre la crisis energética en Argentina de la siguiente manera. El fracaso del modelo
natural. Aceto sostiene que la escasez actual no es un problema coyuntural, sino el resultado directo del modelo privatizador iniciado en 1995 con la venta de gas del Estado, un esquema que, según él, ningún gobierno posterior modificó sustancialmente y en el que se sigue insistiendo. Falta de inversión privada. Denuncia que las corporaciones petroleras y gasíferas priorizan la obtención de divisas extranjeras y la exportación antes que el abastecimiento del mercado interno, beneficiándose además con exenciones fiscales que les permiten no liquidar esas divisas en el país. Datos e infraestructura financiada por el Estado. El dirigente fundamenta su postura contrastando los subsidios estatales con el bajo crecimiento de la producción. Subsidios millonarios 2013 a 2026. Plan Gas Plus, Gas 1 y Gas 2 2013 a 2025. 1.500 millones de dólares estadounidenses para garantizar rentabilidad. Periodo 2016 a 2019. 2.200 millones de dólares estadounidenses en subsidios directos. Periodo 2020 a 2026. 1.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Obras públicas. Remarca que la infraestructura clave, como el gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, fue costeada íntegramente por el Estado y no por las empresas privadas del sector. Lento crecimiento de la producción. Señala que en 21 años, la producción nacional solo aumentó 9 millones de metros cúbicos diarios, pasando de un récord de 152 millones en 2004 a 161 millones en la actualidad, lo cual considera una prueba de la falta de inversión corporativa. El impacto en la industria y la paradoja de Vaca Muerta, cortes en el cordón industrial. Desmiente el relato oficial que responsabiliza a las estaciones de servicio. El desabastecimiento afecta gravemente a industrias metalúrgicas, químicas, cerámicas, secadoras de granos, en Buenos Aires, el litoral y Córdoba, obligándolas a usar combustibles más caros como el gasoil o fuel oil para no frenar la producción. Déficit y gasto en importación. Afirma que el país sufre un déficit de 40 millones de metros cúbicos diarios cada vez que baja la temperatura, lo que obliga a gastar 14.000 millones de dólares estadounidenses en barcos metaneros. La paradoja. Califica como inaceptable que falte gas en los hogares e industrias argentinas en un contexto donde el yacimiento de Vaca Muerta está batiendo récords de producción. Para ampliar la teoría de Pablo Aceto sobre la crisis del sector gasífero en Argentina, es necesario desglosar el andamiaje económico, legal y estructural que heredaron los años 90 y cómo este choca con el concepto de soberanía energética. El argumento central de Aceto es que el país padece una crisis de infraestructura y distribución ficticia, provocada por un diseño normativo que desvinculó el recurso del suelo del bienestar del desarrollo industrial interno. Aquí se profundiza en las bases conceptuales, históricas y económicas que sostienen su postura. 1. La lógica del commodity bias, el insumo estratégico, el núcleo de la teoría privatizadora de los 90, cristalizada en la Ley 24.076 de gas natural, radica en tratar al gas como un commodity, mercancía transable, cuyo precio debe regirse por el mercado internacional, paridad de exportación. La teoría de Aceto, de matriz socialista y desarrollista, sostiene lo opuesto, el gas como insumo. El gas no es solo un producto de exportación para conseguir dólares, es la base de la matriz energética argentina. Más del 50% de la energía del país depende de él. Pérdida de competitividad. Al dolarizar el precio del gas en boca de pozo y priorizar la exportación, se encarecen los costos fijos de las industrias locales, metalúrgica, química, textil. Esto destruye la ventaja comparativa de tener la segunda reserva mundial de gas no convencional, Vaca Muerta, subordinando el desarrollo fabril argentino al bolsillo del comprador extranjero. 2. La captura de la renta y la desinversión de riesgo. Aceto denuncia que las empresas están para invertir, pero la infraestructura la termina pagando el Estado. En la teoría económica, esto se conoce como captura de renta y socialización de pérdidas. Segmentación del negocio. En la privatización de 1992, Gas del Estado se dividió en 3 segmentos. Producción, boca de pozo, transporte, grandes gasoductos y distribución, redes domiciliarias e industriales. Las empresas privadas se concentraron en las áreas de rentabilidad rápida garantizada, el cuello de botella. Las petroleras extraen gas en Vaca Muerta porque el Estado les garantiza un precio sostén, a través de los sucesivos planes gas, subsidiados con impuestos públicos. Sin embargo, ninguna empresa privada arriesga capital para construir los caños, gasoductos, necesarios para traer ese gas a los centros urbanos e industriales. La razón es que el retorno de inversión de un gasoducto troncal es a muy largo plazo.
pública, gasoducto Perito Moreno / Néstor Kirchner, para que las empresas privadas puedan vender el gas que extraen. El riesgo es público, la ganancia privada. El ciclo del modelo según la crítica 1. Estado subsidia el precio en boca de pozo. Plan gas. Plan gas. 2. Estado construye los gasoductos, fondos públicos. 3. Privados extraen y transportan el recurso. 4. Excedentes se exportan o se cobran a tarifa dolarizada. 5. Las divisas generadas no se reinvierten en redes locales. 3. El régimen de libre disponibilidad de divisas, un punto clave de la ampliación de su teoría, es el destino de la riqueza generada. El marco regulatorio actual, reforzado por normativas recientes de desregulación económica, permite a las empresas operadoras la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la exportación de hidrocarburos. Fuga de valor. Tradicionalmente, un país exporta sus recursos naturales para acumular reservas en el Banco Central y fortalecer su moneda. Bajo el modelo denunciado, las petroleras pueden dejar los dólares de las exportaciones en cuentas del exterior. La paradoja del desabastecimiento. Mientras el país gasta miles de millones de dólares en importar barcos de gas natural licuado GNL en invierno para que las industrias no colapsen, los dólares generados por el gas argentino exportado en verano no ingresan al circuito económico nacional para financiar las redes de gas que faltan en localidades como Mar del Plata u otras regiones del interior. 4. Comparativa regional. El modelo de Brasil. Aceto menciona que Argentina le gana a Brasil en porcentaje de exportación regional solo porque Brasil prioriza su consumo interno. Esto alude directamente a las estrategias estatales de industrialización. Brasil, estrategia de seguridad. Utiliza a Petrobras, con control estatal mayoritario, para asegurar que el tejido industrial de San Pablo y el sur brasileño tenga energía barata y constante. La exportación es un excedente secundario. Argentina, estrategia extractivista. Al no contar con una empresa testigo con el monopolio u oligopolio del transporte y distribución, como lo era Gas del Estado antes de 1995, el país queda expuesto a los vaivenes del mercado. Si exportar a Chile o Brasil es más rentable que abastecer a las secadoras de granos de la provincia de Buenos Aires, el flujo de gas buscará naturalmente el exterior, generando los cortes técnicos o restricciones industriales locales bajo la excusa de la falta de capacidad del sistema. En conclusión, la ampliación de la tesis de Aceto demuestra que Vaca Muerta por sí sola no resuelve la crisis argentina. Sin una reforma del marco regulatorio de los años 90 que obligue a la reinversión de utilidades, especifique los costos energéticos internos y planifique estatalmente el transporte, el recurso seguirá siendo un enclave de exportación próspero, conviviendo con industrias y ciudades locales en persistente emergencia energética. El gobierno avanza con despidos masivos en los peajes antes de entregarle las rutas a los privados. La estatal Corredores Viales echó a 120 trabajadores en la concesionada Ruta 226. El consorcio de empresas que tomará el control aplicará un peaje automatizado. Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado. Este martes se conoció que la empresa estatal Corredores Viales, que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando, Toto Caputo, desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226, que tiene como epicentro el peaje de Hinojo en Olavarría. Eso previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concretnor, Marcalva, Pose y Coarco, que además se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Riccieri y que planifica estaciones de cobro automático. Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial
grúas, soporte técnico, maestranza y balanza. Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas, dijo un trabajador. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida. Este hecho no es aislado, forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei, acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización no solo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas. En las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso a cambio de la multiplicación de los peajes. Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes. Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente el gobierno, exige apenas 55,98 kilómetros de ruta segura en la ruta 226, entre el empalme de la ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje. Muy bien, dejamos aquí y vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. Sábado. Junio es conocido en el ámbito estudiantil, docente y graduado de la universidad como el mes de la reforma universitaria. Por supuesto, es porque el 15 de junio se conmemora un aniversario más de la reforma de 1918, que después fue tomada como ejemplo en otros países. Inclusive, el manifiesto liminar de la reforma universitaria del 18 es citado también en el Mayo francés, entre otros lugares. Otros lugares, otros espacios y otros tiempos históricos. ¿Hay que actualizar la reforma? Ese es un tema que muchas veces nos preguntamos quienes alguna vez transitamos por la universidad, quienes forman parte del claustro docente, del claustro estudiantil, de los graduados y también de la pata administrativa. Es un tema amplio, pero hoy quiero referirme a la cuestión de la discapacidad dentro de la universidad. Vamos a abordarlo en 2 columnas, en 2 programas. Es sabido que se hace muy difícil para personas con discapacidad, con determinadas discapacidades, estudiar. También es verdad que en la Universidad Nacional de Mar del Plata hay un programa que se viene implementando desde hace varios años. ¿Cuáles son las principales barreras que hoy nos encontramos? Bueno, por una parte, barreras arquitectónicas. Estas barreras arquitectónicas solo basta recorrer el complejo universitario para observar la inaccesibilidad en muchas de esas partes. Es verdad también que se han hecho reformas, incluyendo rampas, ampliando espacios para accesibilizar el complejo universitario. Todo eso es verdad. También es cierto que no alcanza con la eliminación de barreras arquitectónicas. Hay muchas barreras actitudinales. Profesores que, por ejemplo, no saben cómo dirigirse a alguna persona con discapacidad, algún estudiante con discapacidad,
estudiantes con discapacidad que a lo mejor no conocen los recursos con los que puede contar la universidad. Los centros de estudiantes en general, los dirigentes de los centros de estudiantes en general, no conocen cosas tales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No comprenden hasta qué punto el manifiesto liminar de la reforma universitaria alcanza a los estudiantes con discapacidad, porque se habla de estudiantes, no interesa si tienen o no una discapacidad. En este sentido, el libre acceso o el acceso irrestricto ¿se corresponde después con la posibilidad de cursar y rendir? En algunos casos sí, en otros no. Muchas veces ocurre que profesores se han negado a que una persona ciega pueda grabar las clases. En otros casos hay que decir que se contó con la buena voluntad de profesores que no solo accedieron, sino que además facilitaron el material. Pero es verdad que hay que ampliar el horizonte de la reforma universitaria. Como decíamos hace muchos años atrás, cuando creamos aquella vieja comisión de estudiantes y graduados con discapacidad, las personas con discapacidad tenemos derecho a la educación. Cuando se habla del derecho a la educación en el artículo 14 de la Constitución, entre otros derechos, no se establece que es el derecho a la educación de las personas convencionales o, entre comillas, normales. Cierro comillas. Es el derecho de todas las personas. En ese sentido, la Universidad Nacional de Mar del Plata ha hecho avances, pero debe continuar aún más. No solo con la adaptación de los programas, que no significa bajar el contenido de los programas, disminuir el contenido, sino hacer las adaptaciones correspondientes para que en un terreno de equiparación de oportunidades las personas con discapacidad puedan cursar. Por supuesto que las discapacidades son muchas, pero pensemos en lo siguiente. Todavía no contamos con un servicio de lengua de señas en la universidad. Hay que decir que se está tramitando la tecnicatura, el dictado de la tecnicatura de la lengua de señas. Estamos tratando de ver las dos columnas del asiento contable. Un punto favorable es que ayer, jueves, se hizo el lanzamiento de la diplomatura en discapacidad que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud. La diplomatura se presentó ayer, 25 de junio, pero se empieza a cursar a partir del 6 de agosto. Va a existir la posibilidad que estudiantes de distintas carreras y profesionales se encuentren con referentes, con docentes y profesionales para abordar temas tales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las políticas públicas municipales en materia de discapacidad y todos los temas relativos a la accesibilidad desde un plano integral. Por supuesto, hay otros temas también. El acceso a la comunicación, el acceso a los espacios, etcétera, etcétera. Saludamos y felicitamos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Facultad de Ciencias de la Salud,
el haber puesto en marcha esta diplomatura. Nos parece que es un buen punto de partida para profundizar los principios de la reforma universitaria y llenarlos de contenido para poder eliminar las barreras que todavía existen, arquitectónicas, culturales, sociales, actitudinales. Porque, como dice el Manifiesto Liminar del año 1918, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y a muchos estudiantes con discapacidad les faltan las libertades concretas de transitar, contar con la bibliografía, estudiar, cursar, rendir y recibirse. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Subió fuerte la desocupación en Mar del Plata. En el primer trimestre fue del 9,3%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, dio a conocer este lunes los índices sociolaborales del primer trimestre del 2026, revelando un severo deterioro del mercado de trabajo en Mar del Plata. La tasa de desocupación escaló al 9,3%, lo que significa que aproximadamente 32.000 residentes se encuentran buscando empleo activamente sin éxito. La cifra enciende las alarmas debido a que abarca el periodo de enero, febrero y marzo, meses históricamente apuntalados por la actividad turística de verano. En la comparación interanual, el desempleo registró una suba de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2025, cuando el indicador se había ubicado en un 6%. El informe oficial también reflejó un empeoramiento en el resto de las variables laborales de la población económicamente activa. La subocupación se situó en un 10,5%, un incremento de 1,6 puntos porcentuales frente al año anterior. Esto significa que unos 36.000 marplatenses trabajan menos de 35 horas semanales de forma involuntaria. La tasa de empleados que buscan activamente otro puesto para mejorar sus ingresos subió al 12,3%, mostrando un alza de 3,7 puntos porcentuales en la comparación interanual. Con estos nuevos registros, Mar del Plata volvió a posicionarse en los puestos más altos del mapa del desempleo del país, aunque sin llegar al primer lugar. El ranking de los conglomerados con mayor desocupación quedó liderado por San Nicolás Villa Constitución, con el 10,4%. Bahía Blanca, 10,1%. Gran Buenos Aires, 9,7%. Gran Resistencia, 9,7%. Mar del Plata, 9,3%. Porcentajes muy altos de desocupación. Y también, como decíamos, llama la atención del 9,3% de desocupación en Mar del Plata, que sucedió durante los meses de enero, febrero y marzo. Muy bien. Vamos a decir también que las notas que compartimos pertenecen a la Política Online y Cazador de Noticias. Bueno, vamos ahora a escuchar, Pablo, la columna de Alberto Cortés.
El gobierno de Milei había apostado a que la llegada del Mundial desviaría la mirada de la opinión pública de su impresentable y más obviamente corrupto jefe de gabinete. Sin embargo, el tamaño, aunque muy probablemente haya otros aún mayores dentro del gobierno, entre comillas, libertario, la falta de disimulo y la torpeza para intentarlo del enriquecimiento ilícito de Adorni, sumados a la inexplicable obstinación del Peluca para mantenerlo en su principal cargo, han generado el milagro de mantener el caso bastante en el centro del debate público, aún durante el evento deportivo que mayor atención suele concitar en muchos países y en Argentina en especial. Varias hipótesis se han barajado para tratar de interpretar la actitud presidencial en este caso, y ninguna parece cerrar tanto como la que atribuye a los Milei participación decisiva en los delitos que estarían detrás de ese enriquecimiento ilícito y a Adorni capacidad y probablemente voluntad de revelar hechos que serían un torpedo bajo la línea de flotación del gobierno si éste le soltara la mano. Hacen falta, claro, otras hipótesis en la prensa para generar dudas en la opinión pública y no acelerar aún más el declive mileísta en las encuestas. Para suavizar el desgaste, Adorni fue reemplazado en la función que lo ponía más directamente a tiro de los periodistas, vocero presidencial. Estos, lógicamente, cada vez que lo tenían delante, no podían obviar el tema de mayor interés público, que es el de su propia corrupción. Quedaban así opacados tanto los proyectos que el gobierno quería destacar, como algunos indicadores macroeconómicos, por ejemplo, alguna moderación relativa de índices mensuales de inflación, que, adecuadamente presentados y exagerados en su importancia, podrían sumar algún punto al gobierno, ocultando muchos otros que dan cuenta de la acelerada destrucción del aparato productivo nacional, con unas pocas excepciones de interés solo para sectores pequeños de la sociedad y del capital extranjero, pero que derraman casi nada sobre el 90% de la población, además del empobrecimiento y desesperación de la mayoría. La inversión, el motor de la posible recuperación económica, según el gobierno, viene cayendo 4 trimestres seguidos, 11,6% interanual. Para sustituirlo como vocero, Milei eligió a un economista al que antes había calificado de imbécil total, chanta, pésimo economista que se la pasó pifiando todo e idiota. Adorni sigue en cambio en el cargo para el que mayor incapacidad ha demostrado, pero en el que suponen tiene algunas posibilidades de impunidad, si bien la cantidad de evidencias acumuladas en su contra hacen casi imposible que pueda zafar eternamente. Nuevos viejos escándalos de corrupción, como el de Insaurralde, y errores mediáticos como el de Florencia Peña, son utilizados por el mileísmo para intentar desviar la atención no solo de Adorni, sino también de la aún muchísimo más escandalosa destrucción y entrega del país en los que avanzan mientras tanto. Tiene en el interín algunos debates menores con socios políticos que coinciden plenamente con él en esos objetivos siniestros, los mismos de la dictadura, el menemismo y Macri, aunque llevados más al extremo por Milei. Uno de esos socios es precisamente Macri, usado y despreciado desde el balotaje para acá, que como los radicales y algunos aliados provinciales vacilan cada vez más en defender a Adorni, pero al final lo han hecho, al menos hasta aquí, e incluso los restantes miembros del gabinete que ya no están tan entusiasmados en esa defensa como antes de su tan anunciada, retocada e inverosímil declaración jurada. Capítulo aparte es Patricia Bullrich, que calibra cada uno de sus pasos en el equilibrio entre no aparecer demasiado distante de Milei, con quien comparte electorado, y preparar su propia candidatura alternativa para cuando la del primero se desgaste lo suficiente. Los mismos diputados y senadores radicales y macristas, renuentes a dar quórum para avanzar sobre Adorni, de quien se distancian, pero solo de palabra, en X, le dan a Milei los votos para su ofensiva núcleo contra la nación argentina. Así, Diputados aprobó el pago de $171 millones a 2 fondos buitres. Para eso no había partida, argumento usado por Milei para vetar las pocas leyes aprobadas en el Congreso con sentido progresivo, como la de financiamiento universitario y discapacidad. Pero ahora el mismo presidente propone pagos sin respaldo presupuestario. Queda clarísimo que el argumento de
no incurrir en déficit fiscal, entre comillas, es solo para recortar asignaciones destinadas a fines sociales. Si se trata de financiar el saqueo de acreedores externos, el déficit es lo de menos. También dieron media sanción al Superrigi, que da gigantescos privilegios en materia impositiva, aduanera y cambiaria a supuestos inversores, principalmente en sectores tecnológicos. La experiencia del Rigi muestra que los capitales que efectivamente entran son muchísimo menores que los comprometidos para aprovechar sus privilegios. Brasil, en cambio, tiene regímenes que estimulan inversiones, pero con contrapartidas ciertas y verificables, cuyo incumplimiento genera la caída de los beneficios. El ejemplo de la ciudad completa importada de China por las empresas canadienses y australianas, beneficiarias del complejo Vicuña en San Juan, aunque en disputa limítrofe con La Rioja, es un ejemplo claro de cómo el actual modelo no crea puestos y ventas para trabajadores y empresas argentinas, sino extranjeras. En el Senado, el proyecto de defensa de la propiedad privada pretende, entre otras cosas, abrir la compra ilimitada de tierras por extranjeros. El proyecto de reforma de la ley de sociedades pretende, además, abrir el paso a figuras empresariales operadas mediante inteligencia artificial y tecnología blockchain, sin necesidad de empleados o intervención humana. En línea con el pensamiento de uno de sus ideólogos, Peter Thiel, quien, al ser preguntado sobre si estaba a favor de la supervivencia de la humanidad, dudó en responder. En paralelo, el contrato más importante de toda la administración, el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Paraná, que una vez Alberto Fernández comprometió por escrito con los gobernadores de las 7 provincias ribereñas para administrar conjuntamente con el Estado Nacional, y luego retrocedió vergonzosamente ante las presiones privadas, acaba de ser entregado por 25 años a una empresa belga en estrecha supervisión geopolítica de los Estados Unidos y con subcontratos con la empresa argentina Neus, relacionada con sectores del gobierno. Mientras los Estados Unidos pierden el control del mundo, acelerado el proceso por la derrota frente a Irán, se aferra con uñas y dientes a América Latina, que consideran su última reserva estratégica. El flagrante intervencionismo norteamericano en las elecciones colombianas logró, por muy estrecho margen, imponer al abogado de estafadores y paramilitares, amigo de Trump. Había sido casi un milagro que 4 años atrás un presidente de izquierda fuera electo en el más firme aliado de los Estados Unidos en el continente, que prácticamente no veía un gobierno progresista desde Bolívar, en 1830. Sin embargo, hoy no es milagroso que el balotaje haya sido prácticamente un empate, porque en este periodo, además de haber sacado a 4 millones de la pobreza y muchos otros logros sociales, a pesar del sabotaje del aparato institucional minado que esos 2 siglos habían dejado, y que logró frenar algunas transformaciones, mas no muchas otras, queda en Colombia una fuerza social transformadora sólida que no existía antes de los paros nacionales de 2019 y 2020, y que en las legislativas de marzo se consolidó como primera fuerza. El impulso de la prioridad dada por la dupla Trump-Marco Rubio a la reconquista de Latinoamérica viene logrando avances en las elecciones mediante un intervencionismo descarado y en ocasiones fraude alevoso, como en Ecuador y Honduras. No obstante, como lo muestra el caso de Bolivia, donde el gobierno de derecha, a pesar de haber logrado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, sigue enfrentando la movilización campesina, este continente no se rinde y sigue resistiendo ese avance en la certeza de aquel pronóstico de Mao Zedong. A corto plazo, el imperialismo es un tigre de verdad, pero en el largo es un tigre de papel. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a David Lebón y Ricardo Mollo, Mundo Agradable. Saludos para todos.